y di mi salto a freelance de la mano de la IA. Tocó reconvertirse, tocó cambiar totalmente mi perfil. Bueno, cambiarlo totalmente no, complementar mi perfil. Y en la IA descubrí un aliado perfecto, de manera que pude empezar a hacer cosas que pensaba que no iba a poder hacer. Ahora me dedico a hacer vídeos y algunas cosas van a salir ya, van a empezar ya. Después de un trabajo, van a empezar a salir en televisión y están generadas con IA. Y hace 2 años no trabajaba yo en esto. Descubrí que ya no tenía que meterme en banco de imágenes ni hacer tanto retoque fotográfico, sino que podía generar exactamente lo que tenía en la mente, y eso me abrió las puertas, ¿no? Y ahora esas cosas se están haciendo con IA. Bueno, pues imagínate, pues en vez de tener a un ilustrador, a un animador, a un bocetista, a un tal, pues todos esos perfiles se puede cubrir con una persona. Lo normal que te llevaría a pensar sería, bueno, pues estamos haciendo el mismo trabajo que hacíamos en menos tiempo, lo que nos da más tiempo a proactividad o dedicarle más tiempo a nuestros clientes. Y no es así. El nivel de estrés sigue siendo el mismo, porque se está produciendo más, no baja el ritmo y hacer. Y claro, la IA está ayudando a hacer las cosas más rápido, con un acabado tal vez más fino, y eso se está aprovechando. ¿Cómo empezar a utilizar estas herramientas? Pues sobre todo yo aconsejaría que cuando estén... Hoy estoy con Mike Ramos, director creativo y filmmaker, que ha trabajado en diferentes agencias creativas como Ogilvy y Contrapunto, con el que vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial en la industria creativa. Hola Mike, ¿qué tal? Hola, muy bien. Pues nada, te he hecho una presentación muy breve. Yo creo que te puedes presentar mucho mejor tú mismo. Dinos un poco, pues esto, de quién es Mike, de dónde viene y hacia dónde va. Perfecto. Bueno, pues efectivamente mi nombre es Mike Ramos y bueno, pues durante toda mi trayectoria laboral he estado trabajando en pequeñas y grandes agencias de publicidad. He tenido la oportunidad de trabajar en agencias como Ogilvy, Contrapunto, BBDO, Proximity. Al final de mi carrera, dentro del circuito de agencia, publicidad, productora, etcétera, estuve en Hogarth, que es la productora visual que da soporte a todas las agencias de publicidad del grupo VPP, donde ahí empecé a especializarme en el tema de vídeo y producción audiovisual, y di mi salto a freelance de la mano de la IA. Tocó reconvertirse, tocó cambiar totalmente mi perfil. Bueno, cambiarlo totalmente no, complementar mi perfil. Y en la IA descubrí un aliado perfecto, de manera que pude empezar a hacer cosas que pensaba que no iba a poder hacer. Y ahora soy filmmaker, soy director de arte, director creativo, y soy profesor de IA en distintas escuelas de Madrid, Barcelona, Málaga, y muy contento. Bueno, aquí hay un punto que creo que es muy interesante, que es el cruzarte con la inteligencia artificial. ¿Fue casualidad o un poco causalidad a la hora de dar ese salto al freelance? Pues fue casualidad, porque terminó la relación laboral entre la productora, entre Hogarth, la productora en la que estaba, y bueno, pues de repente me viene un punto que dije, puedo seguir haciendo lo que he estado haciendo durante los últimos 19 años o puedo buscarme un nicho en el que poder meterme. Y de repente estaba empezando a sonar esto de la IA, la gente lo empezaba a aplicar. Estamos hablando de diciembre-enero 2022. O sea, tampoco hace tanto. Bueno, cuando estaba Stable Diffusion, los primeros modelos... Sí. Y entonces, bueno, pues empecé a utilizar estas cositas y mira qué gracioso, puedes hacer una rana jugando con una pelotita, ¿no? Y bueno, pues empecé ahí, ¿no? Enero 2023. Y bueno, pues empecé a meterme. A mitad de año ya empezaron a entrar clientes. Iba combinando un poquito lo que estaba haciendo yo hasta ahora con la IA. Y a finales de año, bueno, pues ya entré en una productora a colaborar con Glassy, que es una productora audiovisual, un poco encargado de la rama de IA. Ya empecé a dar cursos. Los clientes iban viniendo y la verdad es que muy bien, muy contento. Y bueno, pues charlas, conferencias, un cambio radical. Ha sido 180 grados. ¿Cómo fueron esos primeros pasos con la inteligencia artificial, los primeros proyectos propios y los primeros proyectos que pudiste hacer con clientes? Porque creo que esto es especialmente interesante. Sí. Bueno, los primeros pinitos con la IA fue generar imágenes. Bueno, pues generaba imágenes, siempre he sido una persona muy visual, director de arte, siempre me tiraba el tema estético. Bueno, pues iba haciendo mis imágenes, mis recursos.
descubrí que ya no tenía que meterme en banco de imágenes ni hacer tanto retoque fotográfico, sino que podía generar exactamente lo que tenía en la mente, y eso me abrió las puertas, ¿no? Y bueno, pues de repente en LinkedIn vi que iba creciendo esto, ¿no? Este mundillo, esta red de gente que se dedicaba a esto, y cómo iban generando cosas y vídeo, etcétera. Y dije, vídeo, pues al final esto es lo mío. Y hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes, y yo veía, pues mira, oye, un videoclip. Qué buena idea, un videoclip. Pues me gusta la música, me gustan los vídeos, me gustan los videoclips. Y dije, oye, pues qué buena idea, esto de los avatares que hablan, etcétera. Y bueno, pues empecé a hacer vídeos por mi cuenta, a publicarlos, y empezaron a tener cierta notoriedad y empezaron a gustar. Y a partir de ahí, pues una bola de nieve que iba creciendo, y ya empezaron a venir los primeros clientes porque le llamaba la atención lo que había hecho a nivel personal y lo querían para sus empresas, para sus propios briefings. ¿Y qué diferencia había entre esto, entre hacer un proyecto personal y hacer un proyecto para un cliente? Bueno, a ver, pues el briefing. Al final, cuando tú eres tu propio jefe, sueles ser un jefe bastante blandito, ¿no? Es bastante permisivo. Pues no hay pues, rienda suelta. Cuando un proyecto personal, pues al final no tienes tantas ataduras, puedes hacer un poquito lo que quieras, ¿no? Puedes experimentar, puedes probar, no tienes que luego justificar gastos, ni tienes que llegar a unos objetivos económicos, etc. Con un cliente, bueno, a ver, estás atado a un briefing, pero también un briefing es una oportunidad de ir más allá. Porque cuando tú estás trabajando en un proyecto personal, puede llegar un momento en que dices, yo sé hacer hasta aquí. Pero sin embargo, un briefing te obliga a ir más allá, a investigar, a aprender algo nuevo, y luego eso lo aplicas en lo personal. Vamos a hacer un inciso con la palabra briefing, porque nosotros estamos muy familiarizados, pero igual la audiencia no lo sabe. El briefing básicamente es la lista de los reyes que te ponen delante el cliente y que, a diferencia de los reyes, tú la debes cumplir. Una vez dices, bueno, estamos de acuerdo, aquí tenemos que cumplir con este proyecto, y entonces ya pasamos a trabajar de un modo distinto. Lo que dices tú, cuando trabajas para ti, ves la limitación y la sorteas. Cuando te encuentras con esa limitación trabajando con un cliente, a veces sortearla es un poco más difícil porque el cliente no te deja. Pues en ese punto, ¿qué es lo que ves? Para alguien que está empezando y quiere empezar a utilizar la inteligencia artificial en el ámbito creativo y sobre todo para querer dedicarse o sacarle un rédito profesional, ¿qué le recomendarías? Incluso si cogemos un proyecto en fases iniciales, fases de desarrollo, fase de producción final, ¿cómo le recomendarías que empezase a utilizar esas herramientas? A ver, ¿cómo empezar a utilizar estas herramientas? Pues sobre todo yo aconsejaría que cuando está empezando, ¿no? Cuando esa persona está empezando, no sumergirse, corrijo, sí sumergirse al 100% en estas herramientas, pero no depender de ellas al 100%, sino que empezar a utilizarlas como complemento. Pues si haces vídeo, que puedas generar clips de vídeo que complementen a lo que haces. Que si te dedicas a imagen, que esas imágenes que generas las puedas aplicar a tus propias imágenes o modificar, ¿no? E ir cogiendo poquito a poco, para luego ya ir aplicando más herramientas de IA, saber cómo tratarlas, cómo hablar con ellas, cómo ser más certero a la hora de hacer tus prompt, la solicitud que le haces a la IA, etcétera, para obtener un resultado. Y poquito a poco vas ganando destreza, porque al final la IA es una herramienta. Cuanto más la utilizas, más destreza adquieres. Así que mi primer consejo es, si vas a iniciarte en el mundo de la IA, pues mira, he hecho un vídeo totalmente IA, etcétera. Bueno, poquito a poco, ¿no? Vamos a cogerlo con cautela, vamos a ir ganando un poquito de experiencia y... Aquí has dado en un punto muy bueno, porque parece que como ahora hay inteligencia artificial, todo se debe hacer con inteligencia artificial. Y dices, hombre, llevamos 20 años trabajando de otra manera sí. Y no lo hacíamos mal. Igual sí. No es buena idea tirarlo todo a la basura para empezar con algo nuevo que aún no funciona. No lo habremos hecho tan mal si llevamos tanto tiempo utilizando esas técnicas. ¿Sí? La idea es, si tú estás empezando a trabajar con inteligencia artificial, ¿qué es mejor? Empezar con una parte de proyectos personales para no comprometer y ser tú consciente de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y por otro lado, se tiene que reimaginar un poco cómo estructurábamos la manera de, desde que empezamos hasta que terminamos un proceso, para incorporar la inteligencia artificial en áreas donde antes no se utilizaban o para hacer cosas que antes no se
hacían, pero que ahora tiene sentido hacer. Por ejemplo, yo qué sé, hacer un concepto previo en base a la primera idea que te da el cliente solo para poder plasmarla y compartir un nexo común visual donde él te pueda decir, vale, mi idea sonaba fantástica en mi cabeza, pero ahora lo veo y no me gusta. Ese tipo de... Vale. de ideas. Sí, a ver, lo ideal, en un mundo ideal, lo que yo he tenido oportunidad de hacer es empezar con proyectos personales. Pues lo que decía, al final los proyectos personales te permiten hacer un poco lo que quieras, ¿no? Si estás atado a briefing vas a tener que hacer lo que te digan otras personas. Si haces proyectos personales, pues oye, los publicas, recibes un feedback, publicas y compartes, porque a veces cuando haces cosas para un briefing, para un cliente real, no puedes compartirlo. Esa es otra. Pues lo ideal, hacer cosas por tu cuenta, oye, pues un videoclip, ahora voy a hacer un corto, ahora voy a hacer esto, ahora lo otro, tal. Y vas ganando esa experiencia y que vaya llamando la atención de la gente, ¿no? Eso es lo ideal. Y luego ya aplicarlo a briefings reales. Y estoy hablando tanto si eres freelance como si trabajas dentro de una agencia. Lo que pasa es que, claro, dentro de una agencia a lo mejor no te permite porque necesitas tiempo para hacer todo esto. Y luego hay que adaptar los procesos de trabajo. Pues dentro de las agencias, dentro de las productoras, adecuar el proceso de trabajo en función de cada proyecto. Como bien dices, tú puedes utilizar la IA bien para hacer un vídeo completo, para hacer un híbrido o incluso para un trabajo previo. Oye, pues tenemos este guión o tenemos este concepto creativo, podemos visualizarlo antes de ponernos a rodar, a ejecutar, etcétera. Y es una manera de incorporarlo, me parece muy positivo, necesario incorporarlo en tu proceso de trabajo. Pues habrá proyectos que te piden que te tengas que recurrir más a estas herramientas y luego hay otros trabajos que a lo mejor el cliente no te lo ha pedido en ningún momento, pero oye, pues para esos bocetos previos, para ese trabajo de preproducción, por ejemplo, pues bienvenido sea. Y en este punto, a día de hoy, ¿para qué se utiliza más? ¿Para conceptos previos que no llegan al producto final o ya se utiliza realmente en piezas finales? Yo lo que estoy viendo es que se está utilizando en su gran mayoría para todo lo que hay entre bambalinas. Un ejemplo es, voy a meterme en mi gremio, ¿no? Se está haciendo mucho animatic. El animatic es una versión animada de un storyboard. Todos sabemos lo que es un storyboard. Pues el animatic, por lo general, se solía dibujar a mano, tenía un aspecto más realista, más con colores, más trabajado, y se le daba movimiento. Hasta ahora, pues con herramientas como After Effects, etc. Y luego ya pues con su locución, para que los clientes pudiesen verlo y testear. Oye, pues hacías 3 animatics o 2. Pues este me gusta más y el público test ha respondido mejor. Pues vamos a rodar este. Y ahora esas cosas se están haciendo con IA. Bueno, pues imagínate, pues en vez de tener a un ilustrador, a un animador, a un bocetista, a un tal, pues todos esos perfiles se puede cubrir con una persona. Y al final tu animatic pues es más realista, el movimiento es más natural, etcétera. Y así con todo. Oye, pues hay que hacer una página web. Puedes decirle a la IA que te haga un esquema de página web en función de un esquema, de un wireframe, ¿no? Oye, tenemos este concepto creativo, pues tal, o tenemos que hacer esta gráfica, pues sácame 5 bocetos distintos. Hay mucho trabajo previo que se está facilitando gracias a la IA. Y luego trabajo final, trabajo que sale en televisión, en medios digitales, etcétera, lo hay tímidamente. A nivel de gráfica ya empieza a ser bastante notable, y a nivel de vídeo es un poquito de puntillas, está entrando. Están probando. Sí. En este punto has dicho algo muy interesante. Esta tecnología sustituye o permite que una sola persona cubra el rol de 3 personas con en principio desplazar a esas personas de su puesto de trabajo, con otras ventajas que a veces no son tan inmediatas. Que una única persona con su visión pueda plasmar exactamente el resultado final de una parte del proceso, da a veces, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Tiene la ventaja de que si la persona creativa es la que realmente tenía que plasmar la idea, pues seguramente se plasme de un modo más fiel a lo que él tenía pensado. Pero aún así, ¿tú tienes la sensación de que se trabaja en global menos
o que esto hace que se hagan más trabajos que antes no se harían. Por ejemplo, animatics que antes no se harían, pues ahora se hacen porque hay la opción de hacerlo con inteligencia artificial. O sea, en el global, ¿tienes la sensación de que esto ha quitado horas de trabajo o las ha desplazado? Pues, no, pues es muy interesante esa reflexión y la pregunta. Claro, lo normal que te llevaría a pensar sería, bueno, pues estamos haciendo el mismo trabajo que hacíamos en menos tiempo, lo que nos da más tiempo a proactividad o dedicarle más tiempo a nuestros clientes. Y no es así. Al final es lo que dices tú. Pues si un animatic, por ejemplo, se tardaba en hacer 3 semanas y se necesitaba 5 personas, pues oye, pues como ahora solo se necesita una persona y una semana, pues vamos a hacer animatics siempre que haga falta y se está haciendo más trabajo, se está haciendo más rápido y al final yo creo, por lo que veo, por lo que puedo hablar como freelance, por lo que hablo con gente que está dentro aún del circuito de las agencias, el nivel de estrés sigue siendo el mismo, porque se está produciendo más, no baja el ritmo y hacer. Y claro, la IA está ayudando a hacer las cosas más rápido, con un acabado tal vez más fino, y eso se está aprovechando para generar. ¿Tú crees que se ha hecho ya la reflexión de coger aire, parar y decir, con lo que nos aporta la IA, igual podemos trabajar diferente o no? ¿O se trabaja con el mismo flujo de trabajo y simplemente se le han metido las herramientas ahí a inyección? No hay ese momento de reflexión, de parar, no se ha llegado ahí. ¿Por qué? Pues porque esto es una carrera. Y el que pare, la adelantan por la derecha. Sería interesante que las agencias pues, fuesen viendo que hubiese un parón, que dijesen, bueno, vale, vamos a centrarnos, ¿no? Estamos trabajando como lo estamos haciendo siempre, pero aplicando estas herramientas. Pero eso supone unos cambios. No significa que esa persona que antes trabajaba 40 horas a la semana siga trabajando 40 horas a la semana, solo que en vez de hacer 10 proyectos haga 20, ¿no? La idea es que en vez de 10 proyectos, pues que a lo mejor haga 11, 12, pero de una manera más sosegada, gracias a la IA. Pero al final esto es una competición, y aquí el que para o frena, pierde. De manera que sería interesante ese momento de relax y vamos a pensar cómo hacer las cosas. ¿Tú cómo lo ves en un sector que es tan digital, donde al final la capacidad de producir va ligada a los profesionales y a lo que permite hacer la tecnología? ¿A dónde crees que vamos? ¿A un horizonte donde se va a exprimir para producir más volumen, para que se diluya en una audiencia, bueno, en menos piezas que pueda consumir, o en más piezas que va a consumir la audiencia con menor impacto, o que se va a intentar afinar para conseguir más calidad? A ver, mi predicción es que... hay gente que a lo mejor piensa que vamos a vivir en un océano de contenido generado con IA. Mi predicción es que se va a mantener la producción tradicional, luego va a haber una mixta, híbrida, y luego sí que va a haber 100% por IA, ¿no? En un plazo medio, yo creo que va a estar la cosa más o menos equilibrada, ¿no? Y la gente distinguirá entre lo que se ha hecho porque se puede distinguir, ¿no? En un plazo medio. Y la gente, pues lo que esté generado con IA, pues a lo mejor ya es como que su cerebro lo deja pasar un poco, ¿no? Lo que es híbrido, pues le llamará la atención, y lo que es tradicional, pues lo seguiremos percibiendo como algo de calidad, ¿no? Como algo artesanal, como algo que ya conocemos, con toque 100% humano. En un largo plazo, ya no podremos distinguir entre lo que se ha generado con IA y lo que se ha rodado como hasta ahora. Así que, bueno, pues... ¿Cómo queda el rol entonces del...? O sea, porque en un momento donde la inteligencia artificial pueda crear en función de nuestras, o de lo que detecte que son nuestras inquietudes, y por lo tanto dirigir el mensaje, que al final muchas veces en publicidad esto es el objetivo, de definir bien el target y dirigir el mensaje adecuado. En un momento en que una inteligencia artificial pueda dirigir el mensaje al target que eres exactamente tú, ¿en cómo quedará difuminado el rol del creativo? ¿O cuál crees que será el rol del creativo en un entorno donde la inteligencia artificial pueda dirigir los mensajes? Pues yo creo que va a tener que estar ahí siempre, porque al final
vamos a pasar de ser productores, de tener que saber cómo fabricar o hacer las cosas, y vamos a pasar a un plano más de pensador, de analista de la persona, ¿no? Pues en un futuro, a ver, actualmente pues, tenemos gente que piensa, tenemos gente que ejecuta, tenemos gente que fabrica, que produce, ¿no? En un futuro, cuando la ejecución, cuando la fabricación, cuando el rodaje, cuando la técnica la haga la IA o los robots, las herramientas, etcétera, al final los humanos tendremos que dedicarnos a generar ideas, a saber cuáles son las inquietudes de la gente, a analizar esos briefings, porque está muy bien, puedes pasarle un briefing a una IA, pero al final la persona es la que conoce al cliente, ¿no? Porque el cliente no es solo una marca, es una persona, es un director de marketing, es un CEO. Y vamos a tener un rol más de pensador, más de analista, más de al final aportar el sentimiento a la IA, ¿no? Porque al final la IA siempre tiene que tener un operador detrás. ¿Creéis que deberéis pensar en formatos diferentes? Es decir, en un mundo supuesto donde, por ejemplo, la inteligencia artificial puede crear o adaptar un spot hiperpersonalizado para cada persona. El formato que tú deberás pensar ya no es el spot en sí. Deberá ser la estructura, el marco conceptual donde la inteligencia artificial debe trabajar para que a todo el mundo le haga un spot diferente, pero que sea coherente con la campaña que tienes en la cabeza. ¿Has pensado en qué formatos igual deberás trabajar en un futuro? Es que es tan imprevisible, porque es que además ahí ya no estamos entrando solo en qué va a poder hacer la IA o no. Es que estamos hablando ya de cambio generacional. Claro, es que cuando hablamos de futuro, claro, es que en el futuro la IA va a poder hacer esto o va a poder hacer lo otro. Ya, pero también tenemos que pensar que nosotros los seres humanos evolucionamos y vamos teniendo hijitos que nos van sustituyendo y que tienen sus propias inquietudes. Pues los niños de ahora ven vídeos en vertical y eso a lo mejor para nosotros era inconcebible. Yo me acuerdo cuando salieron los primeros vídeos en vertical y estudiaba comunicación audiovisual en esos momentos y era como la gran aberración del mundo mundial grabar un vídeo en vertical. Es decir, ¿pero qué es esta absurdidad? Imagínate que cuando éramos críos uno de nosotros entrara a la sala de cine y de repente la pantalla estuviese en vertical, diríamos, ¿qué está pasando aquí? Y pues los humanos pues vamos cambiando y la generación Z tiene otras inquietudes y piensa en otras cosas y ve contenidos que duran 30 segundos o menos y lo ven vertical en sus móviles. Y sin embargo, gente que está cohabitando con esta gente, como puedo ser yo, que soy un millennial de la primera remesa, pues oye, pues quiero ver mis películas de hora y media, 2 horas o incluso 3 de Marvel y con un argumento y en horizontal y en el salón de mi casa. De manera que cuando me hablas de formatos, he pensado en formatos de futuro. Bueno, pues te podría decir, bueno, pues hologramas, el equivalente a las Apple Pro Vision, ¿no? Realidad virtual. Pero es que no me atrevo a aventurarme en eso, porque de repente aparece una red social como fue Instagram y te cambió ahí los papeles o se habla de metaverso, etcétera. No me atrevo. Bueno, yo creo que con el metaverso yo siempre hago la misma predicción, que es que hasta que no consigan que las gafas no pesen, lo van a tener muy jodido. Porque mira que yo he probado gafas y experiencias muy chulas con productores audiovisuales que se dedican a esto y les digo lo de siempre, es alucinante, está muy chulo, me lo he pasado como un niño, pero esto en mi casa yo no lo llevo 3 horas. Esta es la conclusión a la que le llego siempre. Digo, no, ni me he mareado, me lo he pasado muy bien, pero es que estaba cansado y llevamos 20 minutos con las dichosas gafas. Digo, no, hasta que no solucionen eso yo lo veo muy difícil. Pero me refería más al pensar en el punto ese donde pueda existir una cierta hiperpersonalización del contenido. Sí. En el momento en que la inteligencia artificial, que tengamos un agente, un personaje que nos guíe a través de la información que estamos consumiendo, es el trabajo del creativo cuando aparezcan estos agentes que sean capaces de hablarle a la persona, es qué parte de la orquestación hará. Esta es la sí, porque yo creo que deberá haber alguien que se asegure de que todos esos pequeños robotitos, cuando tú les pagues para que lancen tu mensaje publicitario, sea identificable, coherente y siga habiendo una identidad de marca. Pero si todos dicen algo distinto... Claro. O, por ejemplo, cuando vas a acostar al niño y en vez de leerle un cuento que ya está escrito, pues a lo mejor puede la IA generar un cuento personalizado para este niño, una aventura
nueva cada noche. Claro, ¿dónde queda la persona? ¿Qué hace la persona? ¿Qué papel tiene cuando esto se hace solo? O la publicidad, también lo que dices tú, cuando vayamos por la calle y las pantallas nos muestren un mensaje personalizado a cada persona con nuestro nombre y con nuestro tal, ¿dónde queda la persona, no? Pues es muy buena pregunta. Pues no solo dónde queda la persona, dónde queda la identidad de marca. Porque una parte de la identidad de marca es que el mensaje sea consistente, coherente, unívoco. Si de repente la marca empieza a hablar a las personas con una propia voz que dice algo diferente a cada persona, ¿tú crees que se pueden llegar a diluir las identidades de marca en un futuro? No, diluir no. Al final, pues cada marca tendrá su servicio, su producto, y lo único que tendrá que afinar muy bien en cuanto a la necesidad de la persona, ¿no? Es un tema peliagudo, pero es que lo estoy pensando y es muy interesante, la verdad. Claro, si a cada persona que va caminando por la calle le dice un mensaje personalizado, eso al final diluye la marca, como dices tú, o al final lo que hace es que la potencia, porque la marca no tiene un solo mensaje que no llega a todo el público. Claro, por eso digo, el trabajo del creativo será conseguir el prompt, la indicación, el que la inteligencia artificial, aunque diga siempre algo diferente, sea identificativo de esa marca. Claro, yo lo pienso como un reto y digo, el profesional que sea capaz de hacer esto será la leche. Bueno, sí, a ver, al final entiendo que los valores de marca los tendrá que controlar la gente, el equipo humano que hay ahí, ¿no? Pues si hablamos de marcas de lujo, de automóvil, ¿podemos decir marcas? Sí, por ejemplo, claro que pues sí. Mercedes vende coches y Fiat vende coches. Pero no es lo mismo un Fiat que un Mercedes. Ya no hablo a nivel de calidad, sino a nivel de valores. Pues Mercedes, comodidad, calidad, cierto estatus social. Fiat, pues más económico, más urbano, más, ¿no? Los dos lanzarán sus mensajes para que la gente compre coches, pero Mercedes lo hará de una manera, Fiat lo hará de otra manera distinta, los mensajes serán distintos y entiendo que los creativos que hay detrás serán los que controlen que esos mensajes son como tienen que ser, están dentro de marca. También entiendo que esos creativos a nivel visual, a nivel de... Pues a lo mejor la persona se tiene que quedar un poco entre bambalinas, un poco detrás, ¿no? Puede ser el back-end que controla un poquito y luego el front-end, lo que al final se ve, pues se deja la IA. Pero vamos, si la marca al final tiene que personalizarse y tratar con personas, no se puede relegar a la persona. Siempre va a tener que haber gente, vamos a tener creativos que estén ahí para velar que esa marca no pierda su personalidad. Sería peligroso dejar ese trabajo a algo que no es humano. Exacto. No, esto es lo que pienso yo, por eso digo, para mí el oficio es de estos oficios que digo, se transformará porque ahora, sobre todo desde fuera, se le da mucha importancia a la habilidad, al craft, al poder dibujar, al poder sacar la foto. Y yo creo que con la inteligencia artificial se pondrá delante lo que siempre ha sido realmente importante, que es definir los conceptos claves que articulan una identidad y un mensaje. Que esto es mucho más difícil de hacer o mucho más raro, o se requiere un talento, digamos, más especial que simplemente adquirir la habilidad de dibujar muy bien. Al menos yo siempre lo he visto desde fuera y normalmente el que se ve como un profesional más valorado es el que sabe dar las ideas buenas y no una idea, sino una detrás de otra y que todas se relacionen entre ellas y sean coherentes para que porque yo lo pienso, las marcas tienen una vida, tienen un recorrido vital que tú las vas viendo y que a veces cambia la sociedad y las dejan fuera de juego. Sí. Y aquí estamos hablando de marcas, que de repente se quedó completamente fuera de juego. Pero tú veías una narrativa. Sí, y claro, sí. Conseguir todo esto, yo creo que esto lo tiene que hacer una persona que entienda muy bien lo que hay detrás de esa marca. Claro, por supuesto. Mira, de hecho, has puesto el ejemplo de Axe. Una máquina o un algoritmo, un modelo, etcétera, sería capaz de analizar la sociedad, lo que piensa la gente, la imponderación. ¿Tú crees que una máquina sería capaz de analizar eso y redirigir la comunicación de una marca como puede ser Axe? ¿O tiene que haber una persona detrás que vea cómo está moviéndose la sociedad, cómo cambia el pensamiento y que sea la que le diga, oye, máquina, las cosas han cambiado, ¿vale? Hay que redirigir y de esta manera. Yo creo que sería capaz de analizarlo, pero no de solucionarlo.
Sí, este es el punto. Claro. Por eso es una herramienta tan útil, porque te pone adelante, mira, el análisis de lo que ha pasado es esto. No sé cómo solucionarlo, te doy un promediado de la solución. Claro, sí. Ahora, toma tú la decisión. Claro, y lo tiene que hacer una persona. Lo puede analizar una máquina, pero de una manera fría, porque si lo analiza una máquina, pues de repente todo va a ser de color morado, todo lo que genere. Esto es algo que con la creatividad de la inteligencia artificial, que es que vamos a ir de un tema a otro porque realmente es muy interesante, que lo que hace la inteligencia artificial es en tu prompt darte un promedio de la solución, de las soluciones que existentes, pero te hace un promedio. Por eso pues siempre te hacen personas más o menos agraciadas. Tienes que forzarlo mucho para que te dé un concepto que se vaya de la media. Ya, claro. Esto es... Claro, al final esto es como el póker. Si tú dejas que una IA te aconseje, pues siempre te va a aconsejar jugar sobre seguro. Por ejemplo, en el póker. Y a lo mejor no pierdes, a lo mejor tampoco ganas, pero tus ganancias van a ser las mismas. ¿Dónde entra el factor humano? Pues en el riesgo, en analizar, en ver la cara de la gente. Pues ahora es el momento, ahora no la vamos a jugar. La imprevisibilidad del ser humano, ¿no? O saber captar o leer el momento, eso no lo puede hacer la máquina. Y en este promediado que hace la IA, o sea, es decir, en esta máquina de crear mediocridad, por decirlo de alguna manera, porque si no la utilizas bien es lo que hace. Sí. ¿Tú crees que muchas empresas que no han tenido nunca la comunicación como una prioridad van a empezar a utilizarla de un modo no suficientemente consciente y vamos a ver una uniformización de la comunicación incluso entre sectores que no tienen nada que ver? A ver, por un lado, las empresas, marcas, negocios, incluso negocios locales, ¿no? Que no han tenido la comunicación como algo primordial, pues van a poder hacerlo, ya pueden hacerlo. De hecho, con la aparición de redes sociales estamos viendo empresas de grúas o pastelerías que están aprovechando las redes y se están volviendo virales, ¿no? Con millones de visitas. Pues esto con la IA va a pasar lo mismo. Al final se democratiza esa capacidad de poder generar contenido, de poder hacer cosas interesantes y las marcas que no lo hacen lo van a aprovechar, pero porque está ahí, porque va a ser accesible, porque va a ser barato y porque están los medios, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿que se va a homogeneizar? Pues eso depende. Depende de los profesionales, depende de quién lo haga. O lo hace... No, es que esto lo hace mi sobrino. Voy al caso rápido. Sí. Los que automatizan. O sea, los que realmente delegan la... O sea, ¿tú crees que habrá muchas empresas que dicen, ahora no lo hago, pues lo voy a hacer, pero me lo va a hacer una máquina? ¿Tú crees que se va a crear como una capa de ruido blanco, por decirlo de algún modo, de cierta comunicación que no será ni comunicación porque te lo hará una IA y decir, bueno, antes no lo hacía, ahora tengo la opción de hacerlo? ¿Crees que habrá empresas que apostarán por eso? Ya... automatizar. Bueno, pues yo soy partidario de automatizar todo lo que no necesita un componente emocional. Pues automatizar el tema de la data, de información, etcétera. Automatizar algo donde entra el componente humano, el componente emocional, cuando estás generando contenido, vídeos, anuncios, etcétera, que tienes que llegar al sentimiento de la gente, pues yo eso no lo automatizaría. Si lo automatizas, estás perdido, porque al final estás hablando con personas. Que vamos a llegar a que ¿corremos el riesgo de que haya una homogeneización en todo lo que se publique? Corremos el riesgo, pero esos van a caer pronto. ¿Por qué? Pues porque cuando todos sepamos manejar la IA y todos lo utilicemos y todos lancemos vídeos y todo se haga igual, habrá gente que empezará a despuntar, pues como en todo, en todas las artes, en todos los gremios, etcétera. Y al final esos empezarán a despuntar, lo harán de otra manera y... Es que, de hecho, quería llegar aquí porque para mí la reflexión es que no hace falta la IA para tener un excedente de contenido brutal. Ya lo tenemos. O sea, TikTok es una máquina de generar contenido de ruido. YouTube es una máquina de generar ruido. LinkedIn es una máquina de generar ruido y encima con IA, porque ahí sí que es el primer sitio donde la IA ha pegado fuerte. Sí. Porque cuando es negocio y es algo que no quieres hacer, lo automatiza rápido y se nota a la legua. Por eso... Esa es un poco la reflexión a donde quería llegar, es hacerlo no tendrá ningún sentido. Cuando haces lo que se ha hecho hasta ahora, que ya hay una sobreexposición de contenido constante, poder crear incluso más contenido tendrá que haber un filtro igualmente y seguiremos en lo mismo. Lo que está en el percentil superior
será lo que se recomienda a la gente y será lo que verá la gente. Por lo tanto, cuando se dice es que la inteligencia artificial podrá crear el contenido, ojo, cuidado, poder podrá. Sí, no, claro. Pero cuando todo el contenido, seguimos diciendo automatizado, cuando todo el contenido generado por IA salga a la luz y lo veamos y sea todo así, todo llano, todo igual, pues al final la gente discriminará, su cerebro desconectará, no hará caso y entonces habrá que despuntar y tendrá que venir otra revolución. Es como cuando salió Avatar, la primera, pues todos alucinábamos, todos flipábamos, oh, madre mía, pero sí, parece que estoy en Pandora, ¿no? Y era alucinante. Con Avatar 2, todos dábamos por hecho esos efectos especiales y ya analizábamos más la historia. Porque como dábamos por asumida la técnica, eso ya no nos importaba tanto. La gente iba a ver Avatar 1 por los efectos especiales. La gente iba a Avatar 2 por ver cómo era la historia. Pues porque desde Avatar 1 hasta Avatar 2 ha habido una evolución y ya todas las películas, efectos especiales. Dos personas hablando en cafetería, bueno, pues lo vamos a rodar en croma, ¿no? Y vamos a hacerlo en 3D, tal, no sé qué. ¿Para qué ir a una cafetería real cuando podemos rodarlo aquí en un plato? La gente al final se acostumbra. Y llega un momento cuando la gente se acostumbra, pues ya no hace caso o ya lo da por hecho o ya... ¿Crees que pasará? Has sacado un ejemplo muy bueno, Avatar. ¿Crees que pasará un poco lo mismo que pasó con Avatar? Que salió Avatar y fue como una película bien hecha, una película que merecía la pena ir a ver al cine, pues que aparecerá una primera película que será como el paradigma de película hecha con IA o con una intervención de la inteligencia artificial importante, que será un buen producto y luego, como pasó con Avatar, se le sumarán una serie de subproductos casi que vinieron detrás para aprovechar la cola del 3D, pero que en realidad eran películas bastante malas. ¿Tú crees que pasará lo mismo, más o menos? No, a ver, yo creo que, igual que pasó con Avatar, la IA ahora es fuego de artificio. Es qué bonito, qué cosas se hacen, tal. Ahora llama la atención, pero al final se acabará convirtiendo en el estándar. Al final será lo normal, lo que asumimos, pues igual que en los años 80, ¿no? Pues en el 83, 84, pues cuando en publicidad se diseñaba, se hacían carteles de cierta manera y empezó a irrumpir el ordenador. Pues los primeros que adquirieron ordenadores pues despuntaban, llamaban la atención, mira esto, oh, tal, no sé qué, puedo hacer cosas digitales que llaman, ¿no? Y llamaba la atención hasta que se convirtió en estándar. Pues igual, pues los que te traducían y escribían los manuscritos y después llegó la imprenta. Y así con todo. Al final las tecnologías van apareciendo, llaman la atención, es una revolución y luego esa revolución se convierte en el estándar. Así que no creo que la gente que dice esto de la IA es una burbuja. No es una burbuja. Esto al final es una técnica, una tecnología, una serie de herramientas, una revolución. Es otra revolución industrial que llaman y yo creo que ha llegado para formar parte ya del día a día. Porque al final esto es un paso muy grande. Vamos a desechar ese paso y vamos a... No, es que ahora se produce demasiado o se produce demasiado rápido. O el resultado es demasiado bueno. Vamos a volver un poco atrás. No, eso está claro que no se hará. Es absurdo, no ha pasado nunca. Claro. Y volviendo un poco atrás, cuando estábamos en el proceso, si vamos un poco más atrás aún, en ese momento en que la gente que se quiere dedicar al mundo creativo, ¿cómo crees que debería formarse a día de hoy? ¿Cómo crees que debería empezar? Pues, a ver, cuando yo empecé en esto, yo al final aprendí por mi cuenta. Pues me metía en las herramientas, probaba, hacía esto, lo otro, me metía en LinkedIn, donde te digo que mucha gente compartía cosas y me inspiraba y anda, pues mira, este tío está haciendo cosas muy interesantes, etc. A día de hoy, que ya se está convirtiendo casi en el estándar, la cosa ya es más vertiginosa, ¿no? Ya está bien que hagas tus cositas, etc., pero ya hay una oferta muy amplia en cursos que te filtran. Porque claro, cuando yo empecé, era esta y esta herramienta. Ahora es que cada día aparecen 15 distintas. Necesitas que se haga un filtro, alguien que te guíe un poco. No sé, yo recomiendo que la gente se documente y busque una escuela, un curso o incluso un profesional. Tampoco hace falta, no sé, alguien que te haga de filtro,
que haya empezado, que tenga experiencia, que haya cogido esto, lo otro, que lo haya masticado y que sepa cuáles funcionan, cuáles no, cómo comunicarse mejor con la herramienta, cómo hacer esto porque si no se puede dilatar mucho esa curva de aprendizaje, ¿no? Y como comentaba, hay muchas escuelas ya con cursos específicos, con cursos, máster, con monográficos, hay muchos profesionales, así que yo recomiendo un poco, pues eso, hacer algún curso o hablar con un profesional y que te aparte todo lo del ruido, toda la basurilla que hay por ahí y que vaya un poco al grano, a lo que interesa. Y mira, oye, y si coges a alguien, un profesional, y puedes convencerle de alguna manera para que te dé clases particulares, pues eso va a ser un subidón impresionante. Es que has hecho una reflexión muy buena porque nosotros somos de los que nos subimos a la primera ola y es lo que dices tú. El primer modelo, el primer fine-tuning, el primer LoRa. Y claro, era nuevo. ¿Esto de los LoRa's qué es? Bueno, el primero que hacías era un truño, pero no importa, era el primero. Nadie había hecho uno antes que tú. Ahora, de repente, sí que es verdad que lo que dices es que si tú te quieres sumergir en esto, en la cantidad de opciones, buenas, malas, irregulares que tienes, son enormes. Y ya no solo entre las buenas, según lo que tú quieres hacer, ya incluso yo creo que se pueden definir itinerarios de qué es lo que deberías priorizar a la hora de... No es lo mismo que quieras llegar a generar muy buenas imágenes con cierto control, que quieras ser alguien que se dedica al conceptar, donde el resultado final no tiene que ser tan estricto, pero necesitas otro tipo de habilidades o de capacidades dentro de la herramienta, que te quieras dedicar al vídeo, que quieras ser un perfil más técnico. Realmente ahora ya llega un momento en que esto ha ido tan rápido que es que se podrían sacar de una vertical concreta como es la creatividad, le podrías empezar a sacar múltiples horizontales porque creo que habrá perfiles bastante especializados en hacer cosas concretas. Vale, perfecto. Pues hacemos esto, terminamos un poco con esto. Porque creo que aquí ahora venía una reflexión muy chula, que es que decimos que la inteligencia artificial quitará trabajos y de repente, del paso de la formación, ya estamos viendo de que ya por formarte puedes seguir múltiples itinerarios que en teoría deberían convertirse en diferentes perfiles profesionales que cumplan partes en un nuevo esquema de trabajo. O sea, que se reconfigurará un poco el cómo trabajamos en muchos ámbitos. Claro, claro. Es que de hecho cuando yo estudiaba, pues tú estudiabas para una serie de profesiones. Cuando terminé de estudiar, algunas profesiones de esas habían desaparecido y habían aparecido otras nuevas, ¿no? Relacionadas con lo digital. Pues con el tema de la IA lo mismo. Tú a lo mejor estás trabajando con ciertas herramientas de IA, pero están apareciendo otras que están haciendo que surjan nuevos puestos de trabajo, nuevos perfiles. Pues al final es lo que dices tú, se ramifica de una manera impresionante y al final pues tendremos especialistas en splatting 3D, especialistas en generación de no sé cuántos, especialistas en y ya no solo especialistas en IA. Vamos, es una explosión, ¿no? Es como un fuego artificial, como que sube, tenemos IA y de repente experto no sé qué, experto tal. Hay un montón de posibilidades y yo creo también, o al menos la sensación que he tenido yo, es que la inteligencia artificial también se pega a lo que hacían otros profesionales. Es decir, el experto en CGI que ahora sepa cómo en su parte del flujo de trabajo incorporar ciertas cosas que vayan apareciendo, porque igual justo en este sector no está aún suficientemente maduro, pero lo estará, tendrá como una capacidad de decir, mira, puedo aprovechar todo mi conocimiento de plasmar algo en 3D para hacerlo más rápido en la parte de modelado y para hacerlo más rápido en la parte de renderizado y encima en la parte de renderizado puedo sacar otras cosas. Es decir, que estos nuevos profesionales, cuando identifiquen las posibilidades que les da la inteligencia artificial, deberán redefinir sus propios perfiles. Sí. Claro, esto nos lleva a una industria que no digo de la noche a la mañana, porque los procesos de adopción siempre son lentos, pero que de 5 a 10 años puede haber cambiado radicalmente. Claro, por supuesto. De hecho, yo ahora me dedico a hacer vídeos y algunas cosas van a empezar ya, después de un trabajo, van a empezar a salir en televisión y están generadas con IA. Y hace 2 años no trabajaba yo en esto. No hacía vídeo. Bueno, rodaba yo cositas por mi cuenta, ¿no? Pero no hacía spot para televisión. Y estoy hablando de que han pasado 2 años. Pues sí, pues al final se redefinen los perfiles y las cosas que somos capaces de hacer. Y de este proyecto que saldrá en televisión tengo como 2 dudas. La primera es,
¿Cuánta gente se ha involucrado ahora en este proceso de este spot? ¿Cuánto equipo se ha necesitado para...? Pues tenemos la parte de agencia que se ha encargado de esa parte creativa previa que hablábamos, ¿no? Pues es la que tiene a su cliente, la que conoce al cliente y ha hecho un guión, ellos incluso han hecho una maqueta con vídeos de estos de recursos, de bancos, etcétera. Y luego yo solo he generado el vídeo al completo. La locución, la música, he generado imágenes y luego esas imágenes las he animado, las he editado, las he unido, he hecho la postproducción. Al final, lo que es el trabajo previo lo ha hecho la agencia, no sé cuántas personas habrá implicadas, pero lo que es la producción del vídeo lo he hecho yo solo. Evidentemente, pues cada X tiempo se lo envías a la agencia y el creativo, oye, pues esto está bien, ¿por qué no cambias esto? En vez de personas de 30 años, de 40. Evidentemente, ¿no? Esa comunicación que tiene que ser fluida con el creativo. Pero al final lo que es la producción, pues al final me he encargado yo solo. O sea, una única persona ha sido capaz de producir un spot entero de cierta complejidad estética. Sí, sí, sí. Vuelvo a lo que digo siempre. Se podría haber rodado, lo que pasa es que, claro, con un equipo muy grande, un presupuesto muy grande, unos plazos de tiempo bastante dilatados, y la calidad pues seguramente habría sido óptima y pues muy bonito, muy bien rodado, como se diría, ¿no? Una maravilla. Lo he hecho yo en un plazo de tiempo bastante reducido, con un presupuesto ajustado, porque no es lo mismo pagar a 30 personas que pagar a una, utilizando estas herramientas. Tú lo ves y a día de hoy dices, esto es IA. Tampoco se pretende engañar, ¿no? Tampoco se pretende hacer pasar por auténtico, porque detrás del vídeo hay un discurso relacionado con la IA, ¿no? O sea, tiene relación. Pero vamos, es que ese vídeo a lo mejor podría no haber salido nunca por tema de tiempos o presupuesto, sin embargo, va a salir y va a salir en televisión. O sea, eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Ya se nos ha abierto una vía para poder sacar cosas que a lo mejor se nos queda afuera por presupuesto, por tiempo. Ahora no, ahora puede salir. O sea, ahora estamos pensando que un arte colectivo, como era el cine, porque al final podía haber un director con su visión, pero luego había creativos y luego incluso artesanos, había como 3 niveles para crear algo visual con cierta cara y ojos. Ahora lo puede hacer o lo podrá llegar a hacer una única persona. Sí, en un futuro, cuando la IA genere cosas, sí, lo podrá hacer. Lo podrá hacer y lo hará. Y eso plantea una cuestión bastante interesante, tampoco me voy a dilatar mucho. Voy a aprovechar para meter aquí este inciso, ¿vale? La gente que dice, tú es que has generado contenido, has hecho un vídeo y lo has hecho con IA. Al final lo ha hecho la máquina. ¿Cómo eres capaz de atribuirte la autoría si lo ha hecho la máquina? Vale, tú que hablabas de cine, de una película de cine. El director de cine ha cogido la cámara, ha escrito el guión, la ha interpretado, se ha puesto a coser para hacer el vestuario o se ha puesto a fabricar los escenarios. No. Pero, sin embargo, la película se dice que es suya. ¿Por qué? Pues porque ha dirigido, porque ha sido quien ha estado moviendo los hilos, porque ha dicho, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú hazlo de esta manera, hazlo de la otra. Pues los que generamos contenido con IA es un poco lo mismo, al final somos los directores de orquesta. Yo no utilizo una herramienta, pues utilizo 5, 6, 7, depende, y luego el resultado pues lo tengo que coger, lo tengo que editar, lo tengo que retocar, etcétera. Y aquí he aprovechado un poco para este alegato. Para reivindicarlo. Yo creo que es muy importante porque incluso es que nos hemos ido al cine, pero en el Renacimiento había pues ateliers con un montón de gente trabajando donde el maestro también dirigía y había un experto en dibujar manos, un experto en iluminar, un experto en... Claro, sí. Había diferentes artesanos que estaban al servicio del artista que componía la obra y que pintaba unas partes, pero que muchas otras pues tenía alguien mejor que él que era capaz de hacer ese detalle fino mejor. Al final, el concepto es el mismo. Lo que pesa es la idea. Pero ya que hemos llegado aquí, es un poco el flujo de trabajo. ¿Cómo sería crear, pues, por ejemplo, esto, un spot entero con inteligencia artificial una vez te llega el briefing y te llega el guión y llega Mike? De acuerdo. Bueno, pues
después de las reuniones con el cliente, etcétera, se llega a un guión. El guión tiene que estar aprobadísimo. Porque, claro, imagínate tú cambiar a un actor en medio de la película. Tienes que volver a trabajar. Pues con la IA lo mismo. Hay un guión muy cerrado donde pasa esto en estos sitios y con estas personas. Y al final, bueno, y vienen las escenas, ¿no? Bueno, pues escena 1, pues estas dos personas están hablando en una cafetería. Escena 2, esta persona hace esto otro, ¿no? Y entonces yo me genero másters, que llamo. Me genero una imagen frontal, lateral, etcétera, de los protagonistas para recurso. Y luego de las localizaciones. Y eso son los másters. Esto lo tengo yo guardado. Y luego me voy generando las escenas, las acciones, ¿no? Pues estas dos personas que están tomando algo en una cafetería. Bueno, pues cojo el máster de la persona 1, el máster de la persona 2 y el máster de la localización cafetería. Y a partir de eso, con herramientas lo genero. Bueno, pues esta persona 1 va a estar sentada tal, persona 2 va a estar sentada tal, la acción transcurre en una cafetería, ¿qué tal? Esta es la persona 1, máster, esta es la persona 2, máster, esta es la localización, máster de cafetería. Y entonces tengo la imagen, me la guardo. Escena 2, lo mismo, pum, 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 pum. Una vez que tengo ya toda la película montada con imagen estática, toca animar. Bueno, pues escena 1 de las personas que hay en la cafetería, lo animo. Ya que hay mucho prueba y error. Yo utilizo distintas herramientas, porque hay herramientas que animan mejor personas, otras que animan mejor objetos, otras que te dan un toque especial, hay otras que las tienes que dejar trabajando toda la noche y entonces, bueno, pues trabajas con otras, etc. Y entonces voy animando esas imágenes que eran estáticas, ya voy construyendo mi película, ¿no? Todo eso en base también al audio, porque el audio es muy importante, porque te marca los ritmos, te marca cuándo habla uno, cuándo habla otro, etc. Y utilizo imágenes de generación de vídeo, herramientas para generar vídeo, herramientas para generar avatares, lo combino. A lo mejor me cojo una herramienta para generar un avatar que habla y el resultado lo meto dentro de un vídeo que he animado con otra herramienta, para que esté todo animado, ¿no? Porque una herramienta es muy buena en una cosa, otra en otra, y el resultado los combino a veces. Y entonces voy animando todas esas cositas. Y cuando ya tengo todo el vídeo animado, toca meter efectos especiales. Pues me voy al programa de edición, Adobe Premiere o Photoshop, que para esto habría otro podcast, porque yo edito vídeo con Photoshop. De esto podríamos grabar un capítulo entero, ¿no? Y ya empiezo a meter efectos ambientales, que si un destello de luz, que si un móvil que vibra, que si humo, fuego, llamas, etc. Últimos retoques, a veces frame a frame, ¿no? Algo muy artesanal, textos, gráficos que se mueven, animación, etc. Y luego, pues, toques de color, ¿no? Pues el talonaje, bueno, pues un tono más azul, más tal, durante toda la película, que tenga una coherencia visual. Y ya está, así de fácil. Y rápido. Darle un prompt y darle un clic. Claro, no es que generas vídeo, es que le das aquí a pum, 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 hazme una película, hazme un anuncio de macarrones. No es tan sencillo. Es un proceso también largo, a veces es un poco tedioso y tiene muchos pasos, ¿no? Ese es mi trabajo, o sea, mi forma de trabajar, mi marco de trabajo, mi workflow. A veces es que me meto a trabajar frame a frame, ¿no? Pues tengo que animar esto. Pues no es automatizado, no es IA, pero a mí me gusta combinar las herramientas y no dejarlo todo a libre albedrío. Es que esto me recuerda mucho a otro podcast que hicimos con Xavi Cardona Boltron, que también es artista IA, y me dice, es que yo trabajo más horas ahora que antes. O sea, yo imputo más horas de trabajo ahora que antes, sí, con la IA, porque la gente tiene esta idea preconcebida de que la IA te lo hace hacer todo más rápido, pero cuando hablas con gente profesional, de repente te das cuenta de decir, vale, lo que consigue, lo que dices tú, el resultado es el trabajo de 30 personas, pero yo como individuo... Claro. Es que la cosa es esa. Hay trabajos que los puedes hacer más rápido que antes y luego hay trabajos que los puedes hacer en el mismo tiempo, pero mejor. Y luego hay trabajos que se dilatan, que a lo mejor les puedes dedicar más tiempo que lo harías sin IA y con IA le dedicas más tiempo, pero porque puedes hacer varias opciones en vez de una. Claro, la gente... Es que cuando hablamos que la IA facilita las cosas o los procesos,
no es solo que puedas hacer más en menos tiempo, sino que también lo puedas hacer mejor o más opciones. Claro, eso depende de cómo afrontes cada trabajo. Exacto. Esta es un poco la reflexión que hay. Yo creo que hemos tocado un montón de temas en este podcast. Creo que muchos interesantes de cómo puede evolucionar un trabajo, que esto es algo que le preocupa a mucha gente. No sé si nos ha quedado muy abstracto en algún punto, pero yo creo que ha quedado muy interesante. La gente que esté preocupada por la creatividad, yo creo que aquí hemos dado algunas pistas muy buenas. Hemos visto como que lo de que nos va a quitar trabajo, igual sí, pero que nos va a quitar el trabajo está claro que no. Al menos sobre todo los que se reciclen y se adapten un poco a las nuevas tendencias, pero en el ámbito de la creatividad siempre ha sido así. Siempre se ha tenido que cabalgar la ola que estaba de moda o de que era tendencia o que se pedía, por tanto esto no es novedad, pero va a haber trabajo. Y por otro lado yo creo, bueno, al menos es la sensación que yo tengo, porque ya vengo con esta idea de casa, pero que esto es un mundo apasionante, que realmente es algo que, a poco que te interese aprender cosas, puedes aprender a hacer cosas tan rápido, porque, ostras, si tú lo miras como, imagínate a alguien que quería hacer una película de animación antes, y bueno, pues con Blender. ¿Cuánto te tirabas con Blender? Meses, años. Y lo podías llegar a hacer, y lo podía llegar a hacer una única persona, pero era un trabajo titánico llegarlo a hacer. Y cuando encontrabas a alguien en YouTube que decías, ostras, esto lo ha hecho un chaval de 15 años, y decías, ole él, pero a saber las horas que se ha pasado solo para aprender a dominar la herramienta. Y de repente ostras, puedes aprender a hacer muchas cosas, pero ahora ya no necesitas años, necesitas meses. Claro, cambia mucho. Para mí es el sector de la creatividad, de la inteligencia artificial. Cuando dicen que va a matar la creatividad, yo digo, no. Va a dar la opción de que mucha gente creativa pueda plasmar sus ideas. Y luego que sean buenas o no, ya. Eso, pero como siempre. Como siempre. Como siempre. Pues no sé. Mike, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Y nada, pues nos vemos a la próxima y ya está. Saludos para el próximo podcast.